Yo al investigar las fuentes encontré que el mito sobrevive. Verdaderamente México enfrentó una situación muy difícil, donde materialmente parecía imposible vencer, y sin embargo con inteligencia, con abnegación, con valentía y con estas virtudes que hoy parecen un poco perdidas como el patriotismo, consiguieron enfrentar a este gran ejército y vencer en la batalla. De manera que mi interés fue ver cómo se ganó en mayor detalle y ver si pasaba la prueba de las críticas. Entonces encuentro que las críticas son infundadas, que son motivadas por ideología, que son motivadas por un intento consciente y deliberado de engañar a la gente. Un señor obispo de muchos que hay, contra las reformas protestó locuaz, y de esa protesta que resultará de pico la echaron algún muladar, y a la pasadita dan la lindará, y a la pasadita dan la lindará. Porque tal empeño, tal tenacidad de los que pretenden andar para atrás, en lugar de estorbos, como siempre dan, lo mejor les será unirse y marchar. Y a la pasadita dan la lindarán, y a la pasadita dan la lindarán. De manera que en este suceso dramático que es una batalla, pues yo pensé obviamente que los médicos mexicanos tienen un lugar muy importante. Pero dije yo, ¿cuáles son? ¿Participaron realmente más allá de ser parte de un cuerpo médico militar? Entonces, ir a las fuentes, ¿no? ¿Quiénes son los médicos? ¿Cómo han participado? ¿Cómo estaba la medicina mexicana en esa época? ¿Qué pasaba con, por ejemplo, el uso de la anestesia? ¿No? ¿Qué es lo que ocurría? ¿Por qué México parece atrasado? ¿Los médicos no estaban al tanto de los acontecimientos científicos del mundo? ¿Qué médicos participaron? Entonces yo fui encontrando que hay médicos que no solamente fueron la parte científica cirujana, sino que también de hecho fueron combatientes. Aquí mismo en Churubusco, en este recinto, había un batallón conformado por profesionales y había médicos dentro de esas fuerzas. El profesor médico Montes de Oca, que se apellida como el niño héroe, pero este sí existió, bueno, pues también combatió durante el 5 de mayo. Él se salvó de ser fusilado en la batalla de Tacubaya, al final se salvó de ser fusilado por Márquez. Estuvo el 5 de mayo y después fundó la Escuela Práctica Militar. De manera que trae este breve estudio, este breve repaso acerca de este papel de los médicos. Y también encontramos que México, su problema era la pobreza. No era que los médicos no fueran capaces de estar enterados. De hecho, en Yucatán se llegó a utilizar la anestesia antes que en la guerra de Crimea. Y son cosas que se conocen poco. De modo que los médicos militares han sido patriotas, han sido soldados, han sido combatientes, y me pareció importante rescatar un poco ya por mi labor profesional en la historia de la medicina, y un poco también por el gusto de que el público conociera a estos personajes. ¿Sabes qué resulta si no camináis? Que los extranjeros todo abarcarán, que de afuera tontos muy pronto vendrán, y entre vuestras casas os de arrojar, y a la pasadita dan la lindarán, y a la pasadita dan la lindarán, y a la pasadita dan la lindarán.
México no tenía dinero ni para echar a andar sus fábricas de armamento. No tenía dinero para fabricar cañones, no tenía dinero para nada, para levantar hospitales, para nada. Entonces, ni siquiera tenía dinero para comprar fusiles y munición. Vaya, ni siquiera había dinero para comprar picos y palas con las cuales hacer la zanja y la fortificación de Puebla. De manera que la anestesia, toda la importación del producto, etcétera, era algo realmente imposible. Aunque antes de la guerra de intervención, ya en México, ya la Academia de Medicina Mexicana tuvo un simposio donde se analizó el uso de la anestesia. Pero esto fue antes de la guerra de intervención francesa. Cuando viene esta guerra, ya la pobreza y todos los estragos de la guerra de reforma tenían a México en la imposibilidad de conseguir estos recursos. Vendrá Pachome en brillo y los azotará. Maldita federada que a propios nos recuerda, y pueblos que en cuerda se miran desfilar. ¿A dónde vais, arriero? Dejar esos costales, aquí hay sin oficiales que habéis de transportar. Cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Sus cisas, viva la libertad. ¿Quieres Inquisición? ¡Ja, ja, 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 ja! Vendrá Pachome en brillo y los azotará. Orden, gobierno fuerte y orgullo del jesuita, y el guardia del garita y el fuero militar. Heroicos vencedores de juegos y portales, ya aplacan nuestros males la espada y el cirial. Cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Vendrá Pachome el brillo y los azotará. En ocio el artesano se oculta por la leva, y al mercado lleva el indio su huacal. Horrible el contrabando, con placa lo denuncio, pero entre tanto el nuncio repite sin cesar. Cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso más adelante, 200 para atrás. Sus cisas, viva la libertad. ¿Quieres Inquisición? ¡Ja, ja, 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 ja! Vendrá Pachome en brillo y los azotará. Sí, señor. Quisiera pedirte una consideración general sobre el Día Internacional de los Museos y lo que te has encontrado en México. Es increíble. Dicen que si visitáramos un museo de la ciudad nada más, cada semana nos tardaríamos 2 años. ¿Tu opinión sobre la museografía mexicana? Me parece que es un gran tesoro que los mexicanos tendemos un poco a derrochar. Si vamos a cualquier otro país, Estados Unidos, Italia, Francia, encontramos que la oferta museística es cara. Es decir, la ciudadanía no tiene tanto acceso como México a sus propios museos. No tiene que erogar cantidades importantes para visitar en Roma, por ejemplo, los museos de historia romana, y es bastante caro. México lo tiene gratuito, ofrece continuamente estos eventos artísticos, culturales. Entonces creo que México es un país puntero en la oferta museística, en la democracia del acceso a la cultura para sus ciudadanos. Y yo siento que especialmente este Museo de las Intervenciones tiene esta vocación democrática de hacer que la gente se acerque. Únicamente queda entonces que el público, nosotros, usted, yo, y los demás, vengamos más, vivamos más la historia como se ofrece aquí, bueno, gratuita, generosamente, gozosamente.
Con todo gusto me pueden escribir a horaverdad5@gmail.com o pueden buscarme en Facebook. Hay una página de la novela que se llama La Hora de la Verdad, en la batalla del 5 de mayo. Ahí lo pueden encontrar y me escriben y con mucho gusto podemos platicar. Yo doy conferencias. Aquí he dado conferencias. Hace poco fui invitado, el 5 de mayo pasado, fui invitado por los vecinos del pueblo de San Juan de Aragón a la conferencia. Ellos en una callecita, un callejón, pusieron su toldo, su mesa, su micrófono y hubo 40 personas y fui a dar ahí la conferencia. Entonces pueden acercarse a mí con toda confianza a conocer del tema. Hacia tu ventana